Hola, ¿qué tal? Pues siguiendo con lo que es el estudio financiero, viendo todas las directrices y todo lo que necesitamos plantearnos dentro de lo que es el sistema financiero, en específico con el sistema financiero mexicano, debemos de empezar a determinar, ya que vimos la parte del concepto y por qué es importante manejar lo que es la parte del estudio financiero, regresando un poquito a ese sentir o en este caso al punto medular de lo que es la parte del estudio financiero, es importante entender que pues es de mera importancia para tres vertientes. La primera, que es exactamente el estudio financiero ayuda a tomar decisiones. Segundo, que ayuda también a disminuir la incertidumbre y a tener mayor seguridad sobre esa toma de decisiones. Y el tercero, que se maneja exactamente un análisis, tanto puede ser interno como externo, acerca de toda la interpretación de los estados financieros, o en este caso los números, independientemente de qué tamaño que tenga el proyecto, o en este caso todo lo que conlleva la evaluación de proyectos de inversión. Debemos entender que, bueno, la parte del estudio financiero no solamente se funge en la cuestión de un análisis como tal, sino es una serie de análisis donde nosotros tenemos que interpretar y tenemos que validar y en este caso validar en la cuestión eh, de la herramienta como tal y la validación acerca de que si es una viabilidad de lo que es el proyecto en general. Esa viabilidad se la puede generar a través de lo que son los estados financieros o números positivos en ese contexto. Entonces, por eso es importante que nosotros atendamos cada una de las herramientas que pueda ejercer en el estudio financiero. Vamos a ver, así nada más en términos concretos, de lo que es la parte del estudio financiero en el sentido de sus herramientas, que la vamos a ver una por una, pues bueno, sí, sí vamos a verlas y porque es una importante tenerlas dentro de todo lo que es la estructura de pues todo el estudio financiero. Entonces, aquí vamos a iniciar con lo que es la parte de, pues bueno, en este caso la importancia de ese estudio, que obviamente, bueno, los tres elementos fundamentales que ya los mencionamos, de la parte de toma de decisiones, la parte de el análisis, o en este caso la parte del estudio, o en este caso el análisis concreto de lo que es los estados financieros y la viabilidad del proyecto, que en este caso es ver los números a nuestro favor, no en nuestra cuenta, en nuestra contra. Entonces, en primera instancia, pues bueno, una de las principales herramientas del estudio financiero, en este caso, pues bueno, vamos a manejar en la cuestión del flujo de efectivo. El flujo de efectivo dentro de lo que son las empresas es algo importantísimo porque nosotros pues vemos día con día exactamente los movimientos y fluctuaciones económicas, que en este caso es todas las compras, ventas, todos los gastos indirectos, todas las cuestiones que no están previstas del día a día. Entonces, prácticamente el recurso que nosotros tenemos en el día a día tiene que venir bien vinculado al acercamiento exactamente a la gestión de lo que es una empresa. Poca gente entiende exactamente el flujo de efectivo ya hasta que tiene en este caso algún tipo de negocio y no tiene la importancia, no más bien no alcanza a ver la importancia del flujo de efectivo ya hasta que la tiene muy cercana, en este caso en el día a día, en la cuestión de la caja chica, los gastos directos e indirectos que se van gestando en las contingencias del día a día. Entonces la operación regularmente es muy costosa, no solamente en la cuestión, aunque estuviera bien planeada, pero digamos que la problemática va orientada exactamente a ese quehacer, ¿no? Del día a día, y pues no lo tenemos bien programado ni planeado. Entonces lo importante aquí es ver que el flujo de efectivo, pues bueno, tenga su función desde el principio y que tenga menos contratiempos o menos contingencias dentro de la estructura de el contexto de la importancia del flujo de efectivo. Por darles un ejemplo, o sea, hay cosas muy, muy, muy integradoras. En este caso, por ejemplo, el flujo de efectivo va basado en lo que son las ventas, pero independientemente de eso, pues muchas veces el sistema de costos no lo tenemos tan bien orientado a la cuestión del flujo de efectivo. Por darles un ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una estructura
una estructura mediática, no sé, vamos a suponer que tenga una cocina económica. Entonces, yo dentro de todo lo que es la parte de mi presupuesto y la parte de mis costos, pues tengo ya toda la receta del día y ya compré todos los insumos y ya tengo todas las condiciones para poder operar y a la hora pico, pues bueno, voy a poder tener en tiempo y forma todos los alimentos que vaya a requerir para poder identificar exactamente, pues en este caso, concretar nuestros objetivos principales, que en este caso es vender el mayor número de comidas o el número de comidas máximo que nosotros tenemos en cuestión de presupuesto para poder tener una rentabilidad, en este caso una utilidad bastante positiva. Sin embargo, pues bueno, pueden pasar mil cosas en cuestiones de dentro del flujo de efectivo, no sé, a lo mejor se fue la luz y pues no sé, está muy oscuro el local donde nosotros estamos rentando o si sea propio y a lo mejor tengo que ir a comprar unas velas, ¿no? O, no lo sé, a lo mejor unas velas, a lo mejor unas lámparas, no lo sé, puede ser algo para que realmente podamos solventar la necesidad de luz. Entonces, sobre ese contexto, pues bueno, ese contratiempo, esa contingencia, pues bueno, va a pegar directamente a mi flujo efectivo. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, ya lo presupuestado y todo lo que nosotros tuvimos que ver con la cuestión de costos, viene a alterar todo lo que es la estructura del flujo de efectivo, porque pues, obviamente no están dentro del presupuesto y son cosas que son necesarias por condiciones externas a lo que es realmente lo que es el sistema de costos sobre el producto y el servicio. Entonces, sobre esa dinámica, pues bueno, es complicado entender que el flujo de efectivo, pues bueno, como se planeó, se vaya a identificar en el día a día. Entonces, nada más por darles ese contexto, eso es lo que ha estado pasando en la cuestión literal de lo que es pues el contexto completo del flujo de efectivo. Bueno, eso es como una herramienta principal de lo que es exactamente lo que es una de las herramientas del estudio financiero. Mantener un flujo de efectivo positivo o en este caso lo más sano posible. Dentro de este punto, pues bueno, hay otro que no va vinculado, pero sí tiene que ver dentro de la sinergia de todas las herramientas, que es la parte del punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más que la interacción de dos puntos, o en este caso de dos gráficas, o las dos curvas, dependiendo cómo lo veamos, si de una manera económica o la manera pues digamos, coloquial dentro de un plano cartesiano. Es la interacción entre dos curvas, que en este caso sería entre la oferta y la demanda, o en este caso entre costo y gasto, o entre costo y ventas, o sea, ya dependerá qué queremos medir, pero el punto de equilibrio exactamente es donde nosotros ni ganamos ni perdemos, es un punto cero. Por eso se llama punto de equilibrio, que en este caso, pues bueno, nosotros vamos a interactuar a saber ese punto de equilibrio, pues bueno, cuánto tiempo nos vamos a tardar para poder interactuar hacia ese punto de equilibrio y de ahí en adelante, pues bueno, serían ganancias. Por eso es importante que nosotros entendamos esta parte y la podemos evolucionar exactamente sobre una toma de decisiones. Entonces, el punto de equilibrio no es más que un parámetro y un indicador donde nosotros podemos fácilmente ubicarnos y pues tomar ciertas decisiones. Pueden ser más conservadoras o más agresivas, dependerá del caso. Entonces, estas dos herramientas, pues bueno, van a ayudar exactamente a esa toma de decisiones, independientemente de lo que ya hemos visto en el estudio técnico, que es la parte de la lista maestra y todo el sistema de costo previo, para poder identificar exactamente todas las necesidades para esos bienes y servicios que nosotros tenemos para ofrecer. Entonces, con base en ello, nosotros tenemos que identificar pues las diferentes herramientas para poder clasificarlas y también pues también tiene una cuestión cronológica en cómo se toman las decisiones, en qué momento y también en qué situación. Entonces, por eso es muy importante. Luego, otra herramienta que es importantísima que se llama la capacidad instalada. Perdón. La capacidad instalada, pues bueno, viene siendo lo que es exactamente nosotros lo que tenemos de infraestructura y todos los recursos, pueden ser estos recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, en concretar exactamente en esa sinergia para concretar el bien y el servicio.
¿Qué quiere decir? Que nuestra capacidad instalada es nuestra capacidad de hacer esos bienes y servicios. Entonces, desgraciadamente, pues bueno, pues digamos que en el textbook, o en este caso en los libritos de algunos teóricos, dicen que la capacidad instalada óptima pues no es el 100%. Eso sería una excelencia. Y ninguna empresa, al menos ni de mexicana ni en el mundo, llegan a la excelencia, o sea, no llegan al 100%. Entonces, con base en eso, pues obviamente manejan bastantes condiciones, digamos, de la gestión de la calidad pues, de la mejora continua, independientemente de muchos factores. Y entonces la capacidad instalada, pues regularmente un número o un porcentaje óptimo para entenderse como una capacidad instalada sana, o en este caso, pues bastante, digamos que recomendada, es del 80%. Ese 80% pues va a radicar exactamente muchas de las inconsistencias que pueda tener en este caso el proyecto o en este caso pues toda la estructura de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que pues robo hormiga, mermas, desperdicios, atrasos, pues diferentes variables que no alcanzaríamos a completar exactamente esa capacidad instalada. Entonces, con base en ello, pues nosotros vamos a entender toda esa estructura y poder entender exactamente cuál sería nuestro tope de producción o de servicios dentro de lo que es esa capacidad instalada. ¿Y por qué sería una herramienta financiera? Pues porque realmente con base en ello nosotros podemos identificar exactamente cuál es la cantidad máxima que nosotros podemos producir y servir, y con base en ello pues podemos hacer un estimado de tanto de utilidad como de venta, como de pago de impuestos, como de pago a proveedores, como un montón de situaciones para poder saber exactamente desde nuestra base, que en este caso es nuestra capacidad instalada, saber si vendemos en su totalidad ese 80%, pues cuánto es lo máximo que nosotros podemos ganar y de ahí poder generar ciertos escenarios o poder generar ciertas condiciones para una buena toma de decisiones y seguir generando en este caso la riqueza. Por eso es tan importante ver esta parte de la capacidad instalada. Porque, pues bueno, no, nosotros hay veces que decimos, bueno, no, esta es la inversión generalizada y pues bueno, vamos a ver cuánto podemos producir o cuánto podemos ganar con base en esa producción. Pero nunca vemos que esa parte de la capacidad instalada es un factor predeterminante para poder ver exactamente hacia dónde podemos llegar. Independientemente, es muy certero y se pierde demasiado incertidumbre, más bien se gana mucha seguridad en interpretar exactamente esa capacidad instalada, porque ya sabemos cuál es nuestro techo. Entonces, si nosotros no queremos hacer, digamos que algunos sueños guajiros o en este caso algún tipo de ideas raras, que en este caso de que haya pedidos muy grandes y nosotros decir, bueno, pues igual si podemos, serían esas condiciones, ¿no? Que realmente ahí se buscarían otro tipo de estrategias para poder solventar a lo mejor un pedido bastante grande y no cegarnos exactamente con ese tipo de clientes pensando que nosotros tengamos esa capacidad de resolver cuando no tenemos una capacidad instalada lo suficientemente eh, grande para poder solventar ciertos mercados. Entonces, esto es muy común cuando una empresa o un proyecto está creciendo. Entonces, por eso es tan importante que uno entienda exactamente cuál es el contexto que nosotros podemos visualizar acerca de lo que es la capacidad instalada. Bien, dos de los temas, digamos que fundamentales y que la banca, tanto la banca comercial como la banca de desarrollo y pues algunos inversionistas siempre utilizan para ver y validar eh, y la viabilidad exactamente también de un proyecto. Entonces, lo que es el valor presente neto, o también se conoce como VAN, que es el valor actual neto, es una herramienta financiera que nosotros podemos ver en una estimación, podemos ver el futuro exactamente de nuestro dinero, basado en lo que es nuestra parte de inversión inicial, con base en flujos de efectivo, con base en una tasa de interés y con base en un periodo. Nosotros tenemos que identificar exactamente de un valor presente a un valor futuro. Lo podemos ver desde dos vertientes, desde la parte de un crédito, o en este caso un apalancamiento, o lo podemos ver desde la parte del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que visualizar exactamente en un valor presente a un valor futuro. Vamos a suponer que yo
necesito 1 millón de pesos para mi proyecto y tengo un número, que en este caso es el 1 millón de pesos, pero vamos a suponer que no tengo todo el recurso. Entonces, a lo mejor yo necesito menos de esa cantidad. Entonces, la herramienta del valor presente neto, pues bueno, la cantidad que se necesite, vamos a suponer que sea la mitad. 500,000 pesos, entonces yo voy a necesitar esos 500,000 pesos que me los preste alguien más, que en este caso puede ser alguien que pueda hacer apalancamiento con nosotros, alguien que nos preste dinero para que podamos hacer este negocio, o alguien que esté dispuesto a invertir en nosotros. Entonces, con base en ello, de todos modos, nosotros tenemos que pagar algún tipo de tasa de interés en un tiempo determinado. Entonces, el tiempo determinado son 6 meses. La tasa de interés todavía no la tenemos fija, pero si fuera en un banco, una cuestión de un crédito, pues bueno, regularmente es de 2 dígitos para arriba, o sea, mínimo debe estar como unos veintitantos, y de ahí para arriba. Esta es una tasa de interés anual, en donde nosotros tenemos que visualizar exactamente pues esa tasa de interés, que es el rendimiento que nosotros vamos a pagar por prestarnos dinero. Entonces, con base en todo ello, pues bueno, el valor presente determina en cuánto tiempo nosotros, pues puede verse la viabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en esos 6 meses nosotros podemos alcanzar el rendimiento para cubrirlo dependiendo de nuestros flujos de efectivo, o se va a extender en el tiempo. Quiere decir que a lo mejor va a pasar un año y nosotros apenas en el año vamos a cubrir la necesidad de la inversión inicial. O, en este caso, pues bueno, estamos viendo que a lo mejor no se ha cubierto después del año. Entonces, eso nos da mucha información para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, con base en ello, nosotros tenemos que medir, con base en esta herramienta, que en este caso es el valor presente neto, de visualizar la viabilidad y la factibilidad que podamos tener también acerca de la toma de decisiones financieras, de seguir estando dentro del mercado o no. O, en este caso, cuál es el retorno de nuestra inversión, que también es algo importante. Entonces, con base en ello, pues nosotros podemos identificar con esta fórmula de la VAN o del BPM, que en este caso es valor presente neto, para identificar exactamente en qué mes, semana o día se puede identificar exactamente cuándo empezamos con números positivos. Eso es muy determinante. ¿Por qué? Cuando llega a puntos positivos, después de sustituir las variables en la fórmula del valor presente neto, nos damos cuenta que a partir de ese momento, pues ya son puras ganancias. Ya hemos recuperado la inversión y que a partir de ese momento, pues bueno, ya van a ser puras ganancias. Entonces, es una herramienta bastante factible para poder interpretar exactamente hasta dónde puede alcanzar un proyecto a través de estimaciones y sustituyéndolo por esta forma. Por otro lado, bueno, pues existe la tasa interna de retorno, que es la otra variable que, pues bueno, todos los bancos o cualquier financiero que se respete, tomaría en consideración para validar y pues que sea viable o no un proyecto. Que en este caso, pues bueno, la tasa interna de retorno es muy similar y de hecho hay una fórmula que se maneja exactamente igual que el valor presente, pero la diferencia es que en el valor presente, hasta que el número se convierta en positivo, es exactamente cuando realmente tiene el valor que se determina como tal. En el caso de la tasa interna de retorno, pues como bien dice en este caso su nombre, se refiere a la tasa de interés, que quiere decir que, bueno, nosotros vamos a determinar qué tipo de tasa es la que vamos a pagar o qué tipo de tasa de rendimiento es la que vamos a ganar. Entonces, aquí sustituyendo las variables o sustituyendo todo este contexto de lo que es la parte medular de la tasa interna de retorno, entrarían contextos de porcentajes. Entonces, teniendo estos dos puntos, serían bastante interesantes, porque cuando sustituimos la misma fórmula, que es la de la presente neto, en el caso de esa fórmula, nosotros vamos a manejar un sistema de si es negativo o positivo. Y en el caso de la TIR, tenemos que estar tanteando los porcentajes para alcanzar un nivel cero. Cabe resaltar que ambas fórmulas ya están determinadas en el Excel, que no es nada más hay que sustituir las variables en una fórmula o en este caso en una función de las celdas de Excel para que nosotros podamos tener ese resultado.
tanto como la estructura del valor presente neto, que en este caso pues, nos puede ver diferentes escenarios, donde nosotros interpretemos en qué momento sigue estando en negativo y en qué momento sigue estando positivo, llega a estar positivo para tomar las decisiones correctas. Y en el caso de la tasa interna de retorno, ¿qué es el porcentaje exacto que nosotros podemos ver desde las dos vertientes? Que la primera es, en este caso, que sea algo que nosotros tenemos como prestado y que tenemos que recuperar en este caso. Y en el otro, que pues obviamente es la tasa de rendimiento, que en este caso es lo que posiblemente nosotros tenemos que ganar con base en las variables que nosotros estamos integrando. Entonces, con estas dos herramientas, pues es fundamental para poder tomar decisiones o poder validar exactamente un proyecto de inversión. Entonces, con base en ello, nosotros podemos entender que estas dos variables, pues bueno, por eso son no tan populares, más bien son esenciales para poder medir cualquier tipo de proyecto. Entonces, con ello, pues nosotros podemos interpretar pues el estudio financiero. Pero hay otro punto que es bastante importante. Ay, perdón. Entonces, el otro contexto es la parte del riesgo. Es una herramienta financiera que muy poca gente le tiene pues no sé si el valor o en este caso, pues no lo toma tan en serio, o sea, los toman tan a la ligera la parte de la estructura de riesgo. Eh, por darles un ejemplo, regularmente en las empresas, pues bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de interacción con base en los cuatro recursos fundamentales, que es recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. Y no necesariamente en ese orden, sino pueden ser diferentes órdenes dependiendo de los bienes y servicios que nosotros tengamos para ofrecer, claro está. Sin embargo, ¿cómo poder explicar de una manera un poquito más legible o un poquito más interpretativa esta parte del riesgo? Que lo vamos a ver más adelante, claro está. Eh, el riesgo tiene diferentes tipos de habilidades o diferentes tipos de estructura. El, el que nosotros no podamos interpretarlo nos lleva a diferentes riesgos, a diferente incertidumbre y en este caso a una seguridad nula. Entonces, para poder entenderlo un poquito mejor, para verlo por encima y poder entender por qué es importante y por qué el riesgo con todas las variables nosotros tenemos que identificarla como algo positivo. ¿Cuál es esa parte? Eh, el poder medir exactamente la cantidad de riesgo que nosotros podemos tener. Ya hay bastantes fórmulas y técnicas para poder medir el riesgo. Pero en este contexto me gustaría darles una analogía para poder entenderlo mejor. A ver, vamos a empezar. Vamos a suponer, pues todos ustedes, nosotros, en algún momento aprendimos a andar en bicicleta. En ese contexto, pues bueno, nosotros, bueno, no es en mi generación un poquito más complicado, pero bueno, ya en la de ustedes creo que sí había ya suficientes métodos o variables de seguridad. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es disminuir la incertidumbre. Entonces, ok. Entonces, vamos a suponer que cualquiera de nosotros se subió por primera vez a una bicicleta y, pues bueno, tenías casco, coderas, rodilleras, tenías dos rueditas en la parte de atrás y aparte tenías a tu papá o tu mamá atrás que te estaban empujando. Entonces, todas esas variables, que estamos hablando del casco, en este caso de las llantitas, y en el caso del papá o mamá que te estaba empujando, ese es un coach o en este caso un asesor. Entonces, no necesariamente todas las empresas tienen estas variables de disminución de riesgo. Aún estando todas las variables, existe un riesgo de que te puedas caer. Si nosotros empezamos a determinar diferentes variables como escasas o nulas, que no tuvieras llantitas,
Ok, bueno, pues por lo menos tengo casco, tengo coderas y tengo rodilleras. O sea, si me caigo, pues a lo mejor no me lastimo tanto. Ok, pero también tengo a mi coach, ¿no? No tengo a mi asesor y bueno, me está sosteniendo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que realmente toda esta estructura va orientada exactamente a que la disminución del riesgo sea de una manera visible, que sea congruente, que sea consciente. Sin embargo, pues bueno, muchos de nosotros, al menos en mi caso, cuando aprendimos a andar en bicicleta, no teníamos ni el coach, no teníamos ni rodilleras, ni coderas, ni casco, ni rueditas. Simplemente ahí estaba la bicicleta y tú empezaste a, pues, a causa-efecto. Querías frenar y a veces pues no sabías si tenía frenos o no, porque muchas de las bicicletas de ese entonces frenaban así como que al revés y otras pues sí tenían su freno de mano. Entonces, todo este tipo de estructuras tú vas aprendiendo para que obviamente pudieras pues disminuir el riesgo, pero no con un riesgo programado, sino con base en la experiencia, pues uno iba aprendiendo a disminuir el riesgo. Entonces, pues, sabías de que pues no tenías mucho equilibrio, pues intentabas dar uno o dos pedaleadas para que realmente agarraras sinergia, bueno, más bien agarraras fuerza y pues bueno, pudieras manejarte de una manera equilibrada. Y así diferentes tipos de variables. Entonces, la posibilidad de que hubiera un riesgo de caerse en este sentido era mayor en la cuestión de lo que es todas las variables de seguridad. Y cuando hago esa pregunta, regularmente me dicen que sí, sí es mayor, y la verdad es que no, es la misma probabilidad. La diferencia radica en que te puedes hacer menos daño. Entonces, eso es a lo que se refiere con el análisis e interpretación de riesgo. Es la reducción de la incertidumbre. Entonces, con base en ello, pues nosotros tenemos que buscar las alternativas para disminuir ese riesgo. Sin embargo, pues bueno, si lo trasladamos a la parte empresarial, lo complicado de esto es exactamente eso, que nosotros no podemos tener todo el escenario completo, a veces por recursos, a veces por tiempo, a veces porque somos ignorantes de que necesitamos ese tipo de estructuras de seguridad y si no tienes ese tipo de estructuras de seguridad, pues bueno, desconoces que lo requieres, que lo necesitas. Entonces, con base en ello, por eso es complejo esta parte de medición de riesgo. Sin embargo, pues bueno, hay que entender que todos los escenarios son importantes y que nosotros tenemos que atender exactamente la verificación del contexto de riesgo. Entonces, si entendemos el concepto, podemos entender las diferentes variables que puedan darnos seguridad y podemos dar ese paso adelante. Bueno, pues ya que estamos aquí, pues bueno, vamos a ver la importancia de cada uno de estos puntos y que pues es necesario para la interpretación, ¿no? En este caso, pues bueno, el estudio financiero es una de las etapas más críticas dentro de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Su principal función es determinar la viabilidad económica y rentabilidad del proyecto, permitiendo a los inversionistas y tomadores de decisiones saber si vale la pena llevarlo a cabo. Entonces, pues, prácticamente es lo que hemos estado mencionando y pues es importante que nosotros veamos los puntos claves, ¿no? Que determinar la viabilidad económica, que es uno de los puntos principales, que sea viable el proyecto. El estudio financiero consolida toda la información de las fases anteriores del proyecto, el estudio de mercado, técnico, legal, organización, etcétera. En nuestro caso, el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio de organización y el estudio financiero. En términos monetarios, claro está. Esto permite responder a la pregunta, ¿es rentable el proyecto en condiciones normales de operación? Pues hay demasiados sesgos ahí, pero regularmente contestando esta pregunta, pues llegamos a una viabilidad. Entonces, esto lo podemos ver desde el flujo de efectivo. Si nosotros tenemos un buen flujo de efectivo, o por lo menos sano, podemos determinar esta parte. Pero bueno,
Entonces, punto dos, que en este caso sería, permite la toma de decisiones informada, que en este caso pues, es todo lo que hemos estado viendo. Y pues bueno, aquí maneja, por ejemplo, el periodo de recuperación de la inversión, que prácticamente es una mezcla entre el punto de equilibrio y el flujo efectivo, que en este caso es el periodo de recuperación. En este caso, sabemos en cuánto tiempo podemos llegar al cero y pues podemos medirlo con base en el flujo efectivo o con el punto de equilibrio total. Entonces, por eso es necesario que nosotros identifiquemos estas variables para saber exactamente la importancia de cada uno de estos estudios. Punto 3, que en este caso se evalúa la necesidad y el uso eficiente del capital. Ojo, aquí es muy importante que no se malinterprete exactamente la inversión inicial. La inversión inicial es simplemente el capital de trabajo que vamos a necesitar para poder operar los bienes y servicios. Es fundamental ver todo este tipo de estructuras, porque si no lo manejamos desde qué es lo que se va a usar en esa inversión inicial desde el previo, por eso se maneja la lista maestra en el estudio técnico, difícilmente podemos concretar ciertas estructuras, porque desde ahí nos vamos a amparar. ¿Para qué? Para poder saber qué tipo de capital tenemos. Porque hay veces que hay capitales que nosotros no los tenemos como que en físico, o sea, son capitales pues, simbólicos en ese cierto punto, o visualizar diferentes tipos de, mm, no sé, a ver, más bien concretar exactamente las cuestiones financieras, digamos, vinculadas exactamente a lo que es la parte del capital. Pues nada, es como aterrizando lo que está el pensamiento. Si nosotros estamos dentro de lo que es valor presente neto y dando lo que es la parte de nuestra tasa de interés, pues bueno, nosotros sabemos que tenemos una obligación exactamente con quien nos está capitalizando, en este caso sea un crédito o un apalancamiento, y que sabemos que vamos a pagar una tasa de interés. Entonces, con base en ello, ese capital sabemos de que pues nos está trabajando, pero una parte de ello no es nuestro. Entonces, tenemos que evaluar exactamente esa necesidad que nosotros tenemos y si es factible en este caso con el punto a lo que nosotros tenemos que pagar a lo que vamos a ganar. Entonces, por eso es tan importante usar todas las técnicas para poder identificar si es viable o no exactamente el proyecto, ¿vale? Entonces, el cuarto punto que es importante, que sería mide el riesgo y la incertidumbre. Como ya lo hemos visto, exactamente una evaluación de proyectos de inversión va a medir exactamente la certidumbre que vamos a tener acerca de si vamos a invertir o no nuestro dinero en cierto proyecto. Entonces, pues con todas las herramientas financieras que tenemos, pues bueno, tenemos no la certeza, pero sí la disminución del riesgo, eh, siguiendo la misma analogía, pues digamos que entendiendo todos los estudios que hacemos para la evaluación de nuestro proyecto de inversión, tenemos exactamente, pues a lo mejor el casco, a lo mejor no las rueditas, pero tenemos el casco y las coderas. Entonces, a lo mejor el riesgo no es tan alto, o sea, no va a haber un riesgo tan grande y ya dependerá exactamente cómo nos vamos a movernos a tomar decisiones para poder concretar ciertas cosas. Por eso es tan importante, ¿vale? Entonces, el punto 5 justifica el proyecto ante terceros, que esto es fundamental. Todas estas herramientas nosotros las tenemos como pues, mm, como aisladas, como una interpretación para nosotros que somos los dueños de la empresa, para poder solicitar un crédito o para poder ver proyecciones. Todo eso sí es verdad. Pero si nosotros también lo podemos manejar también para poder convencer con base en los números a, pues a lo mejor a algún inversor nuevo o en este caso al banco para que nos preste más recursos. Entonces, ese tipo de situaciones es una de las importancias de estudio financiero en concreto. Entender que nosotros podemos justificar exactamente todo lo que vamos a ganar y el nivel de riesgo que tenemos. Entonces, con base en eso, podemos hacer esta parte de la importancia. Bueno, y el último punto, que en ese caso sería establecer una base para el control y el seguimiento. Bueno, eh, nosotros podemos manejar diferentes condiciones para establecer esa base. Eh, Regularmente es cuando nosotros ya concretamos todo el proceso y todo el
del seguimiento del bien y el servicio que nosotros ya realizamos. Sin embargo, pues bueno, pues la mejora continua o el aprendizaje con base en la experiencia, pues diferentes variables que uno va generando esa expertise, pues tenemos que establecer una base y esa base pues regularmente es la experiencia. Entonces, ya muchas veces las herramientas financieras, pues no es que salgan, no queden a un lado, sino más bien vienen a fortalecer a lo mejor cierta experiencia que trae algún tipo de director, no solamente en finanzas, sino un director operativo, un director general. En ese sentido, pues nosotros tenemos que establecer ciertos controles para poder estructurarlos de la mejor manera. Entonces, con base en ello, pues nosotros tenemos que identificar que el estudio financiero, una parte de tener viabilidad y ser con un gran potencial, nosotros tenemos que entender que la estandarización de todo nuestro proyecto es fundamental en el mediano y largo plazo para poder pues mejorar este sistema financiero que nosotros estamos creando, que en este caso sería pues bueno la naturaleza de la mayor rentabilidad al menor costo. Entonces es simplemente la estructura de la administración pura, ¿no? Hacer más con menos y con base en ello pues nosotros podemos tomar esas decisiones, ¿vale? Entonces como conclusión pues nosotros podemos llegar a entender que bueno pues todas estas herramientas pues bueno, son fundamentales entenderlas, aplicarlas y con base en ello pues bueno se toman decisiones y pues bueno podemos disminuir nuestra incertidumbre de tal grado a que pues bueno nuestro proyecto tenga esa viabilidad no solamente en la parte técnica sino también en la parte financiera y por ende pues bueno vamos a tener bastante oportunidad de que se concrete nuestro proyecto. Sin más pues bueno cualquier duda o comentario pues bueno lo veamos ahí en la cuestión de los comentarios ahí en Teams o directamente pues si tiene una duda más concreta pues nos vamos a ver pues vía WhatsApp o en este caso por todos los medios que tenemos para comunicarnos. Que estén muy bien.